Buenos días tengan todos. ¿Cómo están? Muy bien, muy alegres, contentos, felices. Qué bueno estar alegre en la presencia del Señor. Yo me siento hoy muy feliz, muy contento. Esta mañana mi oración fue el Salmo 90:14, que dice: Señor, en esta mañana sácianos de tu misericordia y te alabaremos y cantaremos todos nuestros días. Es solo a través de la misericordia del Señor que nosotros podemos estar aquí presentes, ¿verdad? Y gracias a Él podemos alabarlo, honrarlo, bendecirlo y darle gracias por nuestras vidas. Dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad. Dios es fiel, Dios es bueno. Y cuando estuvimos escuchando ese testimonio de Román, muy hermoso, vemos que todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles en nuestras vidas, momentos duros. Pero antes quiero decirle que mi alegría se debe a tres cosas principales. La primera es tener el privilegio, es tener la oportunidad de estar aquí presente para compartir la palabra de Dios. Ser el mensajero de este hermoso libro que es la Biblia. En segundo lugar, darle gracias a Dios porque hoy día me acompaña mi amada esposa. 34 años de matrimonio. Bueno, es una gran bendición para mí. Y lo tercero, y también importante, es que este es el mes de mi cumpleaños y estoy recibiendo regalos. No, gracias a Dios le doy por un año más de vida. Y hablaba de momentos difíciles porque todos nosotros hemos atravesado esos momentos difíciles, esos momentos de grandes dificultades. Momentos que nos agobian, que nos entristecen, que nos desaniman y nos sentimos o pensamos que Dios está lejos de nosotros. Podemos hasta sentirnos desamparados. Pudieran ser problemas económicos. Muchos de nosotros hemos atravesado esa situación, familiares, un matrimonio que se destruye y ver el dolor de algún hijo o alguna hija, una pérdida de un familiar o diversos conflictos. Quizás ha perdido su empleo o un buen negocio o una enfermedad grave que avanza. Tal vez se ven frustrados sus sueños más grandes y su futuro luce bastante gris. Todos pasaremos momentos sombríos en la vida. No siempre entendemos por qué, pero en ocasiones son temporales. A veces se prolongan y no entendemos por qué Dios no los ha detenido hasta ahora. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo ha reaccionado usted en esos momentos difíciles? Y déjeme decirle esto, estos momentos difíciles pueden ser una señal que Dios lo ha elegido para un propósito especial. Román estaba atravesando una situación difícil de adicción, de droga, de bastante escasez en su familia, de un entorno familiar bastante difícil. Pero ahí estaba el Señor. Como dice el título de este mensaje, caminar con Dios en esos tiempos difíciles. Decimos que en Romanos 8:28 dice que sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Quizás en esos momentos Román aparentaba no seguir a Dios, no seguir a Cristo, pero Dios ya había visto su corazón. Les digo que hay una forma de reaccionar y Dios nos ha dado en su palabra los principios mediante los cuales nos actuar en cada circunstancia de la vida sin importar cualquiera que sea.
Y cuando hablamos de hablar en oscuridad, porque esos momentos son oscuros, es bastante tenebrosos, quiero asegurarme de que entendemos algo, y es que una cosa es andar en oscuridad y otra cosa es atravesarla. Colosenses capítulo 1, versículo 13, nos dice Pablo algo bien interesante. En el 12, en el anterior. Bueno, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Al 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo. Ya no andamos en tinieblas los que creemos en Cristo. Hoy, a través de este título, Caminar con Dios en tiempos difíciles, quiero invitarles a hacer una oración juntos. Mi nombre es Carlos El Vital, para aquellos que no me conocen. Para poner este tiempo, este momento, y que sea la palabra de Dios que hable al corazón de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento hermoso, Señor, que nos permites compartir tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que tú toques el corazón, la vida de cada uno de nosotros y nos hagas receptivos, Señor, a tu hermosa palabra, Señor. Te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús. Usted podría decir en este día, pero es que yo todavía estoy transitando una situación difícil. ¿Qué hace y cómo reacciona en estos momentos sombríos? Y quizás te encuentres en un desierto. Déjame decirte, en los desiertos es cuando creamos los lazos con nuestro Padre Celestial. En los desiertos aprendes a hablar con Él. En los desiertos ganas intimidad y dependencia de Dios. Dios quiere que tú lo ames por lo que Él es y no por lo que Él te da. Este mensaje está basado en la historia de José, hijo de Jacob, quien atravesó momentos sombríos, y está contenida a partir del capítulo 37 hasta el capítulo 50 de Génesis. Es interesante saber que aunque José no era el hijo principal, el hijo primogénito de Jacob, Dios lo escogió para un propósito especial. Y ya vamos a ver en el transcurso de esta historia muy fascinante de este joven José de 17 años. Estos capítulos hablan de José y su familia, su entorno familiar y el proceso sombrío en su vida hasta llegar a ser grande ante Dios y ante los hombres. Es una historia, como dije anterior, fascinante y de gran ejemplo, para que veamos y examinémonos cómo llama Dios a sus elegidos y de qué manera Dios le permitió pasar por un largo periodo sombrío. En estas circunstancias difíciles, ¿cómo reaccionó José? Dios nunca lo abandonó y José llegó a ser grande. Para ponerlos en contexto, la historia de José ofrece diversas aplicaciones, prácticas, principios y lecciones de vida. Se puede aplicar a situaciones de injusticia, tentación, perdón y la importancia de la fe en medio de la adversidad. Además destaca cómo Dios puede usar incluso esas circunstancias difíciles para cumplir sus propósitos. Dice el Salmo 138:8, Jehová, cuando usted vea esa palabra, Jehová es el Dios Todopoderoso, el yo soy. El Dios Todopoderoso cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, por su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos.
Dice, Él cumplirá su propósito en ti, en mí. No es nuestro propósito, es el propósito de Él. Y como refería también Román, Cristo nos dice en Mateo 28:20, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina con un gran amén. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La historia de José muestra cómo, a pesar de ser vendido como esclavo y enfrentar falsas acusaciones, mantuvo su integridad y fe, lo que eventualmente lo llevó a ser liberado y reconocido por nada más y nada menos que el faraón. José perdonó a sus hermanos, quienes lo habían vendido, mostrando una gran capacidad de misericordia. Esta actitud puede inspirarnos a buscar la reconciliación en nuestras propias relaciones familiares o con otros hermanos y recibir las abundantes bendiciones de Dios. 3 cosas significativas hicieron grande a José y se las voy a mencionar a continuación. Antes, quisiera que me acompañaran a el libro de Génesis, capítulo 37, y los versículos a partir de versículo 1, y podemos entrar en ese contexto familiar y relacional que tenía José. Dice así, habitó José en la tierra donde había morado su padre. ¿Y quién era su padre? Su padre era Isaac. ¿Y quién era el padre de Isaac? Abraham era su padre. En la tierra de Canaán. Esa era la tierra en la cual Dios llamó a Abraham y lo llevó a esa tierra. Y le prometió que esa tierra iba a ser de él y que toda su descendencia, y que a través de él iba a haber una gran descendencia y todas las familias de la tierra iban a ser bendecidos. Esa fue la promesa que siguió a Abraham, Isaac y en este caso Jacob, el padre de José. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, algunos aquí presentes pueden ser jóvenes con esa edad, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Imagínense este entorno. José teniendo un padre que lo amaba profundamente y lo había escogido, y tanto fue así que le mandó a hacer una túnica de diversos colores. Lo que podemos destacar en estos primeros versículos es que José era un hombre de convicciones, ¿verdad? Un hombre genuino, un hombre humilde de corazón, un trabajador. Trabajaba junto con sus hermanos apacentando las ovejas. Y así vemos el versículo 7, que aquí, este fue el sueño que tuvo José en ese momento. Atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Los hermanos, por todo este favoritismo que tenía su padre Jacob con él, y a través
de José, él informaba el mal proceder de sus hermanos. Lo tenían como un simple soplón. Mas no era así. Quizás podemos interpretar eso. Para ponernos en ese contexto, José cuidaba de la situación de su familia, a sabiendas que sus hermanos tenían mal proceder. Cuidaba la intimidad de su padre, por la reputación que su padre tenía alrededor de esa zona. Era un hombre leal, porque era un hombre diligente, era un hombre que estaba apegado a su padre, servía a sus hermanos y sobre todo un hombre con dominio propio. Dice que le hablaban no le hablaban pacíficamente, o sea, lo trataban de una manera ruda, de una manera quizás hasta cruel. Pero José no respondía. Y es lo que nosotros llamamos el dominio propio. Era un hombre con un dominio propio. En general, era un hombre con principios firmes. Siendo un hombre de fe, lo calificaba para ser elegido por él. Y hoy vamos a reafirmar qué y cómo fuimos nosotros elegidos por él, por nuestro Dios. Algo muy importante que debemos destacar, dice que sin esa convicción que tenía José, sin esa fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice Hebreos 11:6. ¿Cómo conocía José a Dios? Lo conocía a través de su papá, a través de su padre, de las enseñanzas, a través de las historias que su padre le relataba acerca de su bisabuelo, Abraham. Ahora vemos entonces el entorno familiar de José. Porque a veces nos justificamos. Yo tuve una situación difícil en mi infancia. Yo pasé por tal o cual cosa. Eso me afectó grandemente. Obviamente nos afecta. Pero nosotros somos responsables de nuestro propio destino. Y Dios nos dio a elegir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? José fue amado en demasía por su padre, como dice el versículo 3 de ese capítulo. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Este amor lo demostró haciéndole una túnica especial de diversos colores que representaba, fíjese lo que representaba esta túnica: distinción, liderazgo y de una persona de gran linaje. Era favorito. El tema de los favoritos. El problema de tener un hijo favorito va a crear enemistad entre los hermanos. Abre la puerta para la desunión familiar y futuros problemas. José fue aborrecido en gran manera por sus hermanos. Lo llamaban el soñador. Génesis 37:4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, lo aborrecían, y como dije anteriormente, no podían hablarle pacíficamente. Pero él era un hombre con dominio propio. No reaccionaba al comportamiento de los demás, aunque lo insultaban y lo aborrecían. José tenía un don de revelación de Dios a través de los sueños. Dios revela a José su propósito. 37:5, 11. Hasta el 11, ¿verdad?
es referencia a los sueños. Ya mencionamos que el primer sueño fue que 11 manojos, representando a sus hermanos, se inclinaban ante él. Y luego hubo un segundo sueño. Y ese sueño soñaba con el sol y la luna y 11 estrellas. Y representaba a su padre y a su madre y sus 11 hermanos. Adelante, el 10. Ok. Esto lo contó a su padre y a sus hermanos, estos dos sueños. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra? En ese momento, Jacob estaba profetizando lo que iba a suceder con José. Porque él también era un hombre que Dios le había revelado cosas maravillosas. Le reveló en una oportunidad una escalera y ángeles bajaban y subían, y que existía un cielo y que Dios estaba sentado en su trono. Y otros sueños y otras apariciones de Dios que le había hablado a Jacob. Por eso dice que su padre meditaba en todas las cosas que él estaba viendo de parte de José. ¿Cómo nos habla Dios hoy? Porque muchas veces puede utilizar Dios sueños, pero tenemos que consultar con Dios si esos sueños verdaderamente proceden de Él. Pero Él nos habla de una manera bien particular hoy en día. En Hebreos 1, del 1 al 2, dice: Dios habla por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, fíjense, hablaba a través de sueños, a través de revelaciones, a través de apariciones, ¿ok? En estos últimos días, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En esta situación de ese entorno familiar, la envidia es la que se levanta en todo esto. Los hermanos de él no se agradaron por el sueño de José. Pudieron haberlo hecho, pero decía que su proceder no era muy bueno. Creo que esos hermanos estaban en ese momento un poco apartados de Dios. Y como resultado de esta envidia hacia ellos, en el versículo 11 al 36, para hacerle el relato de lo que aconteció posteriormente, José fue enviado por su padre a ver el estado de las ovejas y de sus hermanos, que sus hermanos habían ido a pastar con las ovejas a una tierra llamada Siquén. Y recibió la instrucción de su padre. En obediencia, él fue a ver cómo estaban ellos. Y dice el versículo 11: y sus hermanos le tenían envidia más. Su padre meditaba en esto. 12. Adelante, ya se lo mencioné. Y dijo Israel: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y aquí respondió José: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y la envió al valle de Hebrón y llegó a Siquén. Si quieres puedes adelantarlo. Bueno, ahí encontró un hombre, le dio unas indicaciones y finalmente pasa, el 18. Cuando ellos vieron, fíjese lo que aconteció aquí. Cuando ellos vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Sus propios hermanos.
Ese es el resultado de la envidia. Fue tal grado la envidia y el aborrecimiento de sus hermanos que pensaron en matarlo. Si no hubiese sido por sus hermanos, continúa el relato, Rubén y Judá, que intercedieron por su vida, José hubiera muerto. Y quiero hacer una pequeña reflexión acerca de lo que puede significar la envidia. ¿Hasta dónde la envidia puede llegar en la vida de uno que traiciona hasta la propia familia? Nos hace hacer cosas que jamás nos imaginábamos que podríamos hacer. Si bien este mensaje de esta mañana se trata de cómo caminar con Dios en momentos difíciles, debemos observar sobre las características que hicieron a José un hombre grande. A pesar de la envidia de sus hermanos, él seguía adelante. No podemos descuidar la enseñanza sobre la envidia y las consecuencias nefastas que puede tener en la vida de un creyente. Mire lo que la definición de la envidia. La persona sufre o se siente infeliz por no poseer lo que otra persona posee o como es la otra persona, quizás su apariencia física de liderazgo o de superación. Pueden ser cosas materiales que envidia o relaciones familiares como en el caso de José. José fue metido en una cisterna, en un pozo profundo por sus hermanos. Le despojaron de esa túnica de colores, dice los versículos siguientes, y lo metieron en esa fosa. En esa fosa estaba en un ambiente oscuro. Dice que la fosa estaba vacía, esa cisterna estaba totalmente vacía, pero profunda. Y no tenía para dónde mirar, sino levantar sus ojos al cielo y clamarle a Dios que lo ayudara. Yo me imagino a José levantando sus manos al cielo y diciendo: gracias, Señor, porque yo sé que esto es temporal. Tu situación de hoy es temporal. Dios está en control de esa situación. Luego, por la intercesión de esos dos hermanos, Rubén y Judá, lo sacaron de ese foso y venían unos mercaderes, ismaelitas, los llaman, y se lo vendieron a estos mercaderes para que lo llevaran a Egipto. José fue a Egipto en contra de su voluntad, pero aceptó la voluntad de Dios. Pasó de ser un hijo privilegiado a una adquisición más de un hombre. En este caso, cuando llegó a Egipto, fue comprado por un hombre llamado Potifar. Dice, capitán de la guardia de Faraón. Esto tiene que ver con los planes que tenía el Señor para él. Aún dentro de todas estas circunstancias, José se mantuvo firme a sus convicciones. Creía en ese Dios de su padre. Confiaba completamente en él. Una de las señales evidentes al elegirnos en que Dios nos aleja es que Dios nos aleja de personas que no son buenas en ese momento para cumplir su propósito y nos hace hallar gracia en otras que nunca los habíamos conocido. Y Dios bendice nuestras vidas. Dios bendijo a José de una manera sobrenatural. A tal punto que al ver Potifar que todo lo que José tocaba prosperaba, lo puso a cargo de toda su casa. Lo vemos en el capítulo 39, a partir del versículo 1.
Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Quiero que le quede en mente esta frase, Jehová estaba con José. Más adelante vamos a ver qué significa esa frase. Y fue varón próspero, siendo esclavo, y estaba en la casa de su amo el egipcio, capitán de la guardia de Faraón. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 5. Hacía yo, José, gracia en sus ojos, y le servían, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Podemos pensar por un momento cómo un hebreo que fue vendido en una subasta, y este hebreo lo llevan como esclavo, llega a ser entonces el mayordomo de la casa de su amo. Solamente Dios, de manera sobrenatural, puede hacer estas cosas. A pesar de ser esclavo, Dios lo bendecía. José desarrolló, siendo esclavo, sus dones y talentos. Era una persona confiable, si no Potifar no lo hubiera puesto sobre todas las cosas. Era una persona sometida a la autoridad. Un gran ejemplo para nosotros. Un buen mayordomo, sabía ministrar. Dice que Potifar no se preocupaba ni por sus animales, ni por el campo, ni por su casa, ni por nada. Era un hombre apegado a Dios, humilde de corazón. Tanto así que su amo vio que Jehová estaba con él. Dios estaba allí en ese proceso forjando el corazón de José. Fíjense una cosa interesante, no se necesita estar a cargo para que Dios lo bendiga a uno. Él era un esclavo y Dios los prosperaba. Y no solamente dice que lo prosperaba José, prosperaba las cosas de su amo. Dice que Jehová bendecía la casa de su amo. Usted no sabe, usted no se imagina en el sitio donde está lo que Dios puede ser de bendición para esa persona, para ese jefe, para ese amo que tiene en estos momentos, para ese cliente. Y Dios nos usa en medio de toda esta situación, no solamente para bendecirnos, no solamente para prosperarnos, sino para ser canal de bendición para otros. Hay un versículo bien interesante, dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Es una cita bíblica en Mateo 25:21 y en Lucas 16:10. Caminar con Dios es agradar a Dios, tener comunión íntima con Él. Fíjese, en el contexto bíblico, como yo le mencioné, Dios estaba con José. ¿Qué significaba esta frase? Significa que José tenía la bendición y el favor de Dios, lo que se manifestaba en su éxito y prosperidad. Incluso en medio de circunstancias difíciles, la frase destaca la presencia activa de Dios en la vida de José, guiándolo y apoyándolo en sus pruebas. Dios lo fortalecía allí en medio de toda esa situación que él, vendido por sus hermanos, puesto en una cisterna, vendido como esclavo, estando como esclavo en la casa de Potifar. Pero ahora a continuación viene algo bien interesante.
Dios probó nuevamente la fe de José. ¿Y sabe cómo la probó? Con la tentación. Versículo 39, 7 al 19. Dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, mujer perversa, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No solo José se desempeñaba como un buen mayordomo y cumplía con todo, sino que tenía temor a Dios. Él no podía pecar contra Dios. Él entendió que de cometer fornicación con la mujer de Potifar estaría no solo fallándole a su amo terrenal, sino a su Dios celestial. José recibió acoso sexual de parte de la mujer de Potifar. Al final es eso lo que nos debe importar, no solamente defraudar a las personas, a nuestros más allegados que queremos, sino también a Dios. Es lo más importante. Y era lo más importante para José. En lo personal, creo que el corazón de Dios se duele cada vez que pecamos contra Él. Imagínense, Él envió a su Hijo Jesucristo para que tuviéramos una vida de victoria sobre el pecado y nos dejamos derrotar. La decisión de pecar contra Dios es nuestra. La victoria nos fue dada y la capacidad de decir no al pecado la recibimos con la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. No sé lo que puede estar desagradando en la vida tuya, cualquier actitud que el mundo hace, es que todos lo hacen. Y como todos lo hacen, bueno, yo también tengo que hacer. Está primero el valor que representa para ti tu Señor, tu amo, a quien tú te debes, el que te compró con su propia sangre, el que limpió todos tus pecados y el que camina contigo cada día hasta el fin del mundo. Por ese Dios, por ese Señor que reina en la vida de nosotros, si lo dejamos que Él reine, si dejamos que Él sea el Señor de nuestras vidas, debemos tener temor de Él. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni se sentó en sillas de escarnecedores. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Esta nueva vida es para que andemos en santidad. ¿Cómo no iba a usar, cómo no iba a elegir Dios a José si ya había conocido su corazón, que él podía resistir? Recuérdense que era un chamo de 17 años. Podía caer en cualquier tentación, ¿verdad? Y él se guardó y caminó en santidad con el Señor.
En la cárcel, en Génesis 39:20, Dios estaba con José y le dio gracia con el encargado de la prisión. Y tomó su amo, o sea, en este caso Potifar, a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. No en cualquier celda, no en cualquier prisión. Estaban los presos del rey. Estos eran el copero y el panadero, el jefe de panaderos y el copero. Estuvo allí, pero Jehová estaba con José, ya sabemos lo que significa esa palabra, esa frase. Le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Qué tremendo, ¿verdad? Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En esa cárcel, él conoció a estos dos individuos, el copero del rey y el panadero. Dice que habían delinquido en contra del faraón. Y más adelante habla que ellos dos tuvieron un sueño. Allí en la cárcel. Cuando José estaba atendiendo la celda, encontró que estos dos hombres estaban muy afligidos porque habían tenido un sueño. Y el sueño, para darle el relato corto, de uno de ellos, el copero, soñó que veía unos panes, que estaba sirviéndole al faraón el vino, ¿verdad?, que previamente probaba, y que habían transcurrido 3 días, y en esos 3 días recibía una bendición de parte de Dios en este caso. Igualmente el panadero tuvo un sueño similar, y allí José le interpreta esos sueños, tanto al copero como al panadero. José le dice al copero: sí, 3 días transcurrirán y tú saldrás libre de aquí. Y al panadero le pareció bien esa buena noticia, pero resulta que al panadero a los 3 días iba a ser quitada su cabeza, iba a ser colgado. Esa fue la revelación. José le pidió al copero que no se olvidara de él cuando saliera. Pasados los 3 días, tal cual sucedió. El copero fue liberado y fue restituido en su puesto. Y el panadero fue colgado. Pero dice el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Hay veces que las situaciones que estamos atravesando se prolongan. Y uno dice: Señor, ¿por qué tú no has detenido esto? Quizás José necesitaba, como algunos de nosotros, un tiempo más para crecer espiritualmente. Y pasó 2 años después, una situación maravillosa que le aconteció a José. Ahora, el sueño no fue nada más de José, ni del copero, ni del panadero, sino quien soñó fue Faraón. Y muchos conocemos el relato de los 2 sueños que tuvo Faraón.
en la cual soñaba con 7 vacas gordas que salían del Nilo y 7 vacas flacas que posteriormente se comían esas vacas gordas. Y dice que no había sabio en el reino que pudiera interpretar, o mago, en ese entonces, el sueño de Faraón. Y estaba muy afligido Faraón. Dice en el capítulo 41:8, sucedió que por la mañana estaba el Faraón agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Cuando el copero ve la situación de los sueños de Faraón, que no pueden ser interpretados, se acuerda de José. Habían pasado ya 2 años. José seguía confiando en Dios. Entonces el jefe, versículo 9, de los coperos, habló al Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestro sueño, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restituido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino delante del Faraón. José luego interpreta los sueños del Faraón. Y esta decisión del Faraón definitivamente fue puesta por Dios. Una vez que José le habla que esas 7 vacas gordas representaban 7 años de abundancia en el imperio egipcio, y las 7 vacas flacas representaban 7 años de hambruna, 7 años de escasez. Y al Faraón le pareció maravilloso. Pero José le dijo aún algo más. Tiene que conseguir a alguien que pueda administrar todo esto en esos años de abundancia y luego en los años de escasez. Fíjese, Dios estaba tratando con él cuando estuvo en la casa de su amo Potifar. Y él aprendió allí o mejoró su talento como mayordomo, como buen administrador. Mire qué manera lo estaba preparando el Señor, porque lo que le va a acontecer a continuación es algo fascinante. Dice el asunto en el 37, versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Faraón solamente era él que iba a ser mayor que José. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él
doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, y Faraón reconoció que Dios estaba con él y lo engrandeció. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Señor por todas las cosas que ha hecho en el pasado y sigue haciendo hoy por hoy? El Faraón reconoció la santidad de José, que había sido separado por Dios para su servicio. La pregunta es, ¿pueden hoy las personas ver lo mismo en ti? ¿En mí? Ahora viene algo aún más maravilloso, aparte de esta posición que ya tenía José. Enseguida dice que se puso a trabajar y a recoger todos los granos y a aumentar los graneros que había en Egipto, y bueno, en ese tiempo de abundancia hizo toda esta recolección y administraba de una manera maravillosa, hacía crecer mucho más el imperio, y llegaron luego, después de eso, los 7 años de hambre. En ese tiempo que estaban los hermanos en la tierra de Canaán, los primeros 2 años de hambruna habían podido soportar esa situación, y llegó el momento de que no tenían que comer, y los hermanos bajaron, mejor dicho, a Egipto, de la tierra de Canaán. Leemos en Génesis 45:1 cuánto Dios, 45:1 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Esto se refiere a que los hermanos vinieron por alimentos delante de José. Por supuesto que no lo reconocían, porque ya habían pasado 20 años de cuando ellos lo vendieron en la tierra, allí que lo colocaron en ese pozo. Y es allí cuando José reconoce a sus hermanos. Se trata de esta parte. Hizo salir a todos los que estaban allí de la presencia, y no quedó nadie con él. Y al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. En ese momento José estaba perdonando todo lo que le habían hecho sus hermanos. No tenía ningún resentimiento en contra de ellos. Tenía en su mano la posibilidad de cortarle la cabeza a todos ellos o ponerlos presos. Mas él no lo hizo. Esta es una de las terceras características que tiene un hombre elegido por Dios. Fue un hombre que aprendió a perdonar. Quizás José en su juventud, en su inmadurez, era un hombre que quizás le faltaba un poquito de humildad, porque los hermanos lo veían de tal manera de que lo aborrecían. Y Dios fue tratando, a medida de ese proceso que fue viviendo José, a valorar a su familia. Fue de esta manera en momentos difíciles, tiempos bastante dolorosos que atravesó José, que Dios estaba forjando su vida. José nos enseña que perdonar es dejar atrás el pasado.
entendemos esto, que perdonar no es olvidar, porque eso es a veces casi imposible de que olvidemos. Pero perdonar sí significa el dejar atrás la falta y no volverla a traer al presente. Oye bien, nunca más. Solamente Dios, solamente nuestro Señor puede sanar las heridas que han ocasionado ese resentimiento en nuestros corazones. Perdonar a quienes nos ofenden perfecciona el perdón de Dios en nosotros. Dice Mateo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice el Señor Jesucristo, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es una decisión de cada uno de nosotros. Si hay algo en tu vida, en tu corazón, que todavía guarda, deja pasar ese agravio y recibe las bendiciones de nuestro Señor. No perdonar al prójimo estorba nuestro servicio y bendiciones de Dios. Escucha con atención. No vas a ser usado por Dios de manera efectiva si no perdonas. Vas a servir con tus propios esfuerzos, mas no con la gracia de Dios. Sí, está sirviendo, pero con sus propios esfuerzos y no la gracia de Dios en él. Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, primero, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. José nos enseña que hay que perdonar para poder ver al Padre, para poder recibir las bendiciones de nuestro Dios. El que no perdona vive atado, pero el que perdona se libera de esa atadura. José fue esclavo, pero estaba libre. Los hermanos eran libres, pero eran esclavos de lo que hicieron. El relato nos habla de que José probó la vida de sus hermanos antes de poder presentarse delante de ellos. Y estaba probando el corazón a ver cómo habían cambiado sus hermanos, si verdaderamente podían retener valores y temor a Dios. Y pudo comprobar que sí, sus hermanos habían hecho las cosas bien. Y por esa razón él se manifestó con ellos. Génesis 50, 20, que es el versículo a memorizar, que todos se lo aprendieron, sé. Dice, vosotros, refiriéndose a sus hermanos, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuál pueblo? 70 personas, incluyendo su padre, vinieron a la tierra de Egipto y José los colocó en una tierra privilegiada llamada Gosén. 70 personas se salvaron de la hambruna, pero no solamente eso, sino que se extendió a todo el imperio. Mucho pueblo fue salvado. José aprendió que no solo a formar su carácter, que le era necesario que su carácter fuera formado, sino a valorar a su familia, ser más humilde y ser agradecido con Dios para ser luego un canal de bendición para otros. Estoy concluyendo. José no solo Dios lo hizo grande, sino salvó a toda su familia y todo lo que a esa familia le pertenecía. Y los puso en la mejor tierra de Egipto.
Así que también salvó del hambre a todo el imperio egipcio. La grandeza de la vida no se fundamenta únicamente en obtener logros materiales, académicos, posiciones de poder o de la juventud, ni en la edad que tengamos, ni de la familia que venimos. Nunca es tarde para volver a comenzar. Cuando atravesamos momentos difíciles en nuestras vidas, pregúntate, Señor, ¿cuál es el propósito de esta situación? Quiero caminar contigo. Ayúdame en medio de esta tormenta. Y Él nunca te dejará ni nunca te desamparará. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová, el Dios Todopoderoso, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa grandeza se hace más que con principios espirituales, no se hace más que con principios espirituales en las promesas de Dios, así como los que vivió José, confiando en todo momento en quien lo había elegido. Cristo vino a salvar a la humanidad, nos reconcilió al restaurar nuestra comunión con Dios, que antes estaba enemistada, perdonó todos nuestros pecados. No miró más nada malo en nosotros. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios el Padre. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero invitarte hoy, si alguno aquí presente desea reconciliarse con nuestro Señor. Quizás has estado con una vida apartada de Él, pero hoy Dios te da una oportunidad, como se la dio a Román, la oportunidad de reconciliarse con Dios, de tener una nueva vida, de conseguir una hermosa esposa y bendecida esposa, de tener unos hijos. Dios tenía un propósito desde el principio con Román. Y ha estado cumpliendo ese propósito, nunca lo ha dejado, nunca lo ha desamparado. Si tú quieres hacer esta entrega, alguno de los que estén presentes, que no haya recibido a Cristo en su corazón, hoy es el momento, no esperes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dile al Señor estas simples palabras. Una vez, hace ya 30 y pico de años, hice esta breve oración y no vi nada extraordinario. Pero pasado ya cierto tiempo comencé a sentir los efectos. Y Dios me guardó de tantas cosas. Dile así al Señor, Señor Jesús, hoy quiero entregar mi vida a ti. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Y desde hoy decido servirte y seguirte por el resto de mi vida. Te doy las gracias, Señor, en tu nombre santo. Amén. Hoy es el momento de empezar a fundamentar la grandeza y estructura espiritual en tu vida. Nunca olvides tus convicciones. Una vida de santidad y un corazón perdonador harán de ti una persona cristiana grande para Dios y para los hombres. Camina con Dios. Que Dios te bendiga. Amén.